Es posible tener un objetivo de 400 milímetros que sea ligero, extremadamente nítido y relativamente asequible dentro de la gama profesional. Hoy vamos a hablar del Nikon Z400mm f4,5, uno de los objetivos que más ha llamado la atención entre fotógrafos de naturaleza, aves y deporte. Hola, ¿cómo están? Soy Steve Sánchez, fotógrafo de fauna, y este es un video que me han pedido varias personas por las redes sociales. Es hacer un video dedicado a este lente, el Nikon 400mm f4,5. ¿Por qué es de interés de muchas personas? Por dos cosas básicamente. Primero, que es de muy buena calidad, y segundo, por un peso muy liviano, 1 kilo y algo más, que hace que no solamente sea fácil de transportarlo, sino fácil de maniobrar en ciertos momentos de la fotografía de fauna. Entonces quédense en este video y vamos a estar analizando este lente a fondo, no solamente su construcción, sino también el comportamiento para fotografiar fauna en diferentes ambientes. El Nikon Z400mm f4,5 pertenece a la gama profesional de la línea S de Nikon para cámaras sin espejo con montura Z. También se puede usar con un adaptador en las cámaras reflex. Tiene una distancia focal de 400 milímetros, una apertura máxima de f4,5, estabilizador óptico interno, un motor de enfoque muy rápido y silencioso. Está sellado contra polvo y humedad y es compatible con teleconvertidores 1,4 y 2X. Uno de los principales motivos por el cual la gente, los fotógrafos están preguntando por este objetivo es porque pesa solo 1245 gramos. En este caso lo tengo con la Z6 III y son escasos 2 kilogramos que son muy maniobrables, incluso con una mano. ¿Cuál es el beneficio de esto para un fotógrafo de fauna? Pues que puede fotografiar por muchas más horas a mano alzada, es decir, sin trípode. Entonces es un equipo ideal para cuando uno está viajando en bote o cuando uno tiene que saltar rápidamente del vehículo para hacer la foto. Incluso con la Z9, que también la uso bastante, pues se aumenta unos 400 gramos, con lo cual sigue siendo un equipo muy liviano. Sobre la calidad de este objetivo, si hablamos concretamente en lo que es calidad de imagen, este objetivo juega en las divisiones mayores. La nitidez es excelente desde 4,5. No hace falta cerrar a diafragmas de f6,3 o f8 para tener imágenes muy enfocadas con mucho detalle. El contraste es muy bonito, los colores son muy naturales. Y también es muy útil cuando uno está disparando con luz complicada, porque maneja muy bien los reflejos y las luces incómodas. Esto hace que sea un objetivo de muy alta calidad. Es posible que mucha gente lógicamente prefiera un 2,8, pero la facilidad que da este 4,5 en cuanto a peso y en cuanto a distancia focal y de enfoque es excelente. Para fotografiar aves o mamíferos, consigue fondos muy limpios y ayudan a separar perfectamente al sujeto del fondo, aún en situaciones bastante complicadas. Otra cosa que es muy importante es la construcción. Está bien construido, he estado usándolo yo en lluvia, en niebla, en mucho sol y no he tenido ningún problema. Pero básicamente esa facilidad de poder hacer fotos con un peso tan liviano es muy importante, así que vamos a ir viendo en este viaje cuántas veces usamos este objetivo y en qué situaciones. Ya es garantizado que durante el viaje en bote voy a tener este equipo, la Z9 o la Z6 III. ¿Listos para navegar el río Alto Madre de Dios? Directos hacia el Parque Nacional del Mano.
la zona reservada concretamente. Me estoy llevando el 400 milímetros por una razón en concreto, porque yendo en el bote hay poca estabilidad, mayormente todas las fotos se hacen en movimiento, es decir, el bote no siempre va a estar detenido para que se puedan hacer las fotos, y este es un lente ideal para eso, porque es de fácil manejo, muy liviano, y vamos a ver qué podemos obtener. Seguramente la mayoría de las fotos, pájaros en vuelo y algunos que están perchados en los troncos que están cerca del río. Así que vamos para allá. Hablando sobre el autofoco de este objetivo, al ser de la línea S, el autofoco es espectacular, es buenísimo. No solamente en momentos donde la luz es buena, lógicamente la mayoría de los objetivos trabajan bien, sino en situaciones que son un desafío. Puede ser con muy poca luz y en circunstancias aún peores a las cuales yo la he sometido a este objetivo, que es tratando de fotografiar aves marinas desde un bote en movimiento, lógicamente con las olas del mar en movimiento, con aves que se mueven muy rápido y que no tienen un vuelo fácil, digamos, de seguir, que están moviéndose todo el tiempo y ha trabajado de excelente manera. Hablando del estabilizador del lente, es excelente. Yo he hecho fotografía a pulso, a velocidades de 30, 50, 60 y ha trabajado muy bien. Especialmente fotografío a esas velocidades cuando la luz es muy baja o incluso fotografiando colibríes a velocidades muy bajas. Entonces puedo dar fe que tiene un estabilizador excelente. Sobre este lente para filmar, pues es excelente. Primero porque tiene poco peso, luego tiene un enfoque muy silencioso y rápido. La calidad de la óptica es excelente y lo que yo diría que es un inconveniente es que no tiene un zoom, pero bueno, es el valor que se paga por un objetivo que tiene una calidad superior al ser fijo. Pero tiene este pequeño inconveniente. Sin embargo, pocas veces he necesitado realmente ese zoom, ya que mi forma de trabajo es usarlo netamente para fotografiar y filmar aves. Con este objetivo, Nikon está demostrando que no siempre se necesita un lente enorme de mucho valor para conseguir resultados profesionales, porque ofrece una calidad sobresaliente, tiene un enfoque rápido y una portabilidad que cambia por completo la forma de trabajar para muchas personas, como es mi caso. Así que si estás pensando en incorporarlo a tu equipo, cuéntame en tus comentarios qué tipo de fotografía haces y tal vez yo pueda ayudarte en decidir si este objetivo es para ti, ya que yo lo tengo ya hace más de 2 años. He hecho muchas fotos con este objetivo y más o menos tengo experiencia en cuanto a saber en qué situaciones el objetivo es realmente necesario y es realmente bueno. Si este video te ha resultado útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Estaremos compartiendo siempre novedades acerca de equipo fotográfico, técnica de fotografía, lógicamente, y también compartiendo las nuevas aventuras que tenemos en este fantástico mundo de la fotografía de fauna.